hoy en UPAO Noticias Mediodía me acompaña Jorge Nureña Plasencia. Él es investigador en ciencias sociales, escritor e historiador, especialista en estos temas de delincuencia, crímenes contra el patrimonio, pero vamos a hablar en general sobre este aumento de la criminalidad y como historiador queremos también conocer su opinión sobre este aumento de la criminalidad en general en nuestra ciudad y incidir en el punto, ¿tú consideras que la llegada de extranjeros, en este caso principalmente de nacionalidad venezolana, es un factor preponderante para el aumento de la criminalidad en nuestra ciudad? ¿Qué tal? Buenas tardes en primer lugar y gracias por la invitación. La verdad es que los delitos cometidos por venezolanos, por inmigrantes venezolanos, a nivel de cifras no es muy significativo. No es muy significativo si uno empieza a revisar en los periódicos o en denuncias asentadas en las comisarías, porque hay algunos en las que se puede consultar. Los delitos son mínimos, sin embargo, son llamativos porque ya en estos últimos 3 o 4 meses se vienen cometiendo una seguidilla de varios delitos, como por ejemplo, pues en agosto en El Porvenir se acusa que 2 venezolanos asesinaron a un maestro carpintero para robarle sus pertenencias. Hace una semana han asesinado al estilista Andrei Casa. Luego un grupo de venezolanos también en el Golf ha querido asaltar una vivienda, han amarrado a una familia, pero felizmente la policía ha podido entrar. En Lima también pues hubo hace algunos meses y ayer por ejemplo la captura de una banda que se dedicaba a ser tendero. Entonces, pero si uno recopila en cuestión de cifras no han aumentado significativamente, sino es algo que llama la atención del por qué en estos últimos meses y semanas los venezolanos incurren en este tipo de determinados delitos. Y parece pues es que en el hecho de que Perú, si bien ha abierto las puertas a venezolanos, hay ya alrededor de 700.000 venezolanos en el Perú, cerca del 80% está en Lima, en Trujillo hay alrededor del 8%, y entonces pues el Perú no es una economía fuerte, no es una economía formal, y muchos de los que se quedan pues afuera de la economía informal o de los que pueden acceder a algún tipo de trabajo, se ven en la necesidad de recurrir a estos actos. Lo otro también que uno se podría analizar es que cuando el Estado ha abierto las puertas no ha ejercido filtros para ver qué personas están habilitadas para entrar al país y qué personas no. Exactamente, porque se puede pensar por la necesidad, por la desesperación de obtener sus recursos básicos para alimentación, vestido y techo, ellos han incurrido en la delincuencia o ya de repente ellos venían con esas conductas criminales procedentes ya de su lugar de origen. Bueno, habría que investigarlo, ¿no? Sí, habría que investigarlo y el caso más llamativo fue el caso de esta banda que cayó en Independencia, en Lima, en Plaza Norte, donde estuvo integrada pues a la cabeza de un delincuente venezolano que sí tenía un prontuario delictivo conocido que era llamado El Catire, que había tenido ya varias muertes en Venezuela, varios ingresos al penal y que había salido, pues había fugado de una prisión y había venido aquí al Perú por la frontera de Tumbes con Ecuador, ya que pues como Venezuela está sufriendo un proceso de crisis sin precedentes en la historia, porque no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis social, humanitaria y política, gobiernos como el peruano le han abierto las puertas. Sin embargo, pues no se detienen a verificar los antecedentes policiales y penales. Y también hay un dato que el día de ayer lo confirmé a través del presidente Lenín Moreno, que dice que ellos, como República de Ecuador, han pedido a la República de Venezuela poder ingresar a su sistema para ver quién ingresa y quién ingresa. Y ellos no quieren dar esa facilidad para acceder a su sistema y para ver. Porque si bien aquí en el Perú se los puede revisar que no traigan armas, que no traigan cuchillos, pero ¿cómo se puede determinar quién es delincuente y quién no es delincuente? ¿Por qué el gobierno venezolano tal vez lo ve como una injerencia en sus acciones públicas, tal vez el ingresar a su sistema de identificación? Claro, y es que en Venezuela, como te comentaba, no solamente una crisis social, sino también es una crisis política. Hay un montón de presos políticos, algunos con razón y otros sin razón, que están en prisión y me imagino que por eso hay esa desconfianza. Sin embargo, yo llamaría a la población a que no se alarme,
a que no se alarme, a que si bien se están cometiendo algunos delitos de algunos cuantos desadaptados venezolanos, la mayoría, como podemos ver, son personas que están viniendo momentáneamente al Perú a trabajar para poder enviar dinero a su hogar allá en Venezuela, porque se ha quedado su familia, sus hijos y demás, y que están aquí solamente momentáneamente. Yo creo que no hay que verlos como enemigos, sino que hay que verlos como posibles hermanos sudamericanos, porque también nosotros hemos pasado por crisis. Así es, todos somos migrantes. Claro, así es. En el Perú, por ejemplo, a partir de la década del 70, empezó la migración bastante fuerte hasta entrada a la década del 90. Por ejemplo, el primer país que albergó a más peruanos fue Estados Unidos, alrededor de 300.000, y el segundo fue Venezuela. A partir del 90 hacia adelante, el primer país que alberga a peruanos es Chile y el segundo, la Argentina. Entonces, en la actualidad, desde el 90 hasta el 2017, han migrado alrededor de 3 millones de peruanos sin retorno. Y aquí no hay una crisis política intensa como en Venezuela, no hay una crisis, ha habido crecimiento económico, a pesar de ello han seguido emigrando peruanos, y ninguno de los otros países, por ejemplo Argentina y demás, ha ejercido pues prácticas xenófobas como a veces se quieren practicar aquí. Yo creo que debemos ser un poco más condescendientes, un poco más respetuosos y tratar de comprender pues que su problema es momentáneo, porque los venezolanos, cuando uno les pregunta, ellos no quieren quedarse aquí en el Perú. Lo que ellos están haciendo aquí es trabajar, poder ahorrar lo mínimo, y cuando se solucione la situación política, económica y social en su país, poder regresar. Sin embargo, hay actitudes violentas, pues no se quiere generalizar, por ejemplo, de las personas que ejercen el comercio ambulatorio, que reaccionan muy violentamente ante la represión de la policía o del serenazgo, y esas actitudes, estas actitudes violentas son las que generan el rechazo y el temor de la población también, ¿no? Claro, no, y en cierto modo la población pues está en su derecho de reclamar, porque el delito se condena sea un peruano, sea un venezolano, sea un colombiano. Cometer un delito está mal y se debería probar condena por ello. Ahora, ¿cómo se puede discernir del venezolano delincuente y del venezolano no delincuente? Muy Porque difícil. no hay algo que los identifique y demás. A lo que yo apelaría es que nuestras autoridades e instituciones estén un poco más alerta para tratar pues de frenar algunos actos delictivos, como por ejemplo lo que te comentaba, los maruchos de Venezuela que habían querido asaltar una casa en el Golf, habían sido interceptados por un grupo de investigación y de inteligencia de la policía, más el grupo Terna, y ellos habrían logrado identificarlos y capturarlos. A todos sanos y salvos, no hay ninguna víctima que lamentar, y ya les han dispuesto 14 meses de prisión preventiva. Yo también he visto hace algunas semanas funcionar muy bien las cámaras de seguridad de distritos como por ejemplo el de Moche, el de Buenos Aires, para capturar inmediatamente a estas acciones inoportunas que cometen algunos venezolanos. Entonces yo llamaría a eso, a tratar de contrarrestar a nivel de instituciones, porque de otra manera yo no veo una solución, a menos que se vayan todos los venezolanos. Y eso pues también sería lamentable, porque hemos visto hace una semana y unos días que en Ibarra, en una ciudad de Ecuador, un venezolano que tenía una pareja ecuatoriana, por diferentes motivos que no se explican por qué, ha acuchillado a una compatriota ecuatoriana y le ha quitado la vida, lo que ha generado pues la indignación de la población y que terminen quemando habitaciones, colchones, pertenencias a los venezolanos que habitan en esa ciudad. Y muchos de esos venezolanos están saliendo de Ecuador, huyendo ante posibles conductas violentas contra ellos en represalia por esta actitud de una persona, ¿no? Sí, pues, y solamente ha sido una persona, y los venezolanos viviendo en Ibarra han sido más de 30.000 venezolanos. Entonces, por una persona no van a pagar 30.000 venezolanos que no están ahí porque quieren, sino porque la situación de su país es catastrófica. También otro temor, Jorge, es la creencia, no sé qué tan real, de que los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo a los peruanos, o que desplazan, por la informalidad. Resulta mucho más rentable para los empresarios informales contratar a venezolanos que ganan menos. Sí, claro. El hecho de que los venezolanos que han venido a quitar una plaza de trabajo, en muchos casos sí lo han hecho,
pero no por culpa del venezolano, porque el venezolano viene a ofrecer los servicios, sino porque, como tú comentabas, nuestra economía es una economía informal, donde cuando se postula un trabajo no se postula para ver quién tiene mejor currículum, quién tiene mejor experiencia, sino que lamentablemente el empresario, pequeño empresario peruano, lo único que ve es el costo-beneficio. Reducir sus costos. Así que si le paga el sueldo mínimo a un peruano, viene un venezolano que está necesitado y va a trabajar por 600 soles. Entonces, en ese sentido, sí le está quitando trabajo. Entonces, por ese lado, me parece que ya el presidente Vizcarra ha tomado ciertas medidas para restringir ya la entrada libre de venezolanos al Perú y que ahora ya tienen que tener una especie de visa para poder entrar. Y tú has recabado información sobre la delincuencia ya propiamente de nuestra ciudad en tu libro. Tú has publicado un libro, esta bala lleva tu nombre, pero sobre el tema de los delitos contra el patrimonio, el hurto a la extorsión en Trujillo del periodo del 93 al 2014. ¿Y consideras que lo que has recabado ahí en tu libro se mantiene, esta incidencia de los delitos? Sí, bueno, lamentablemente ya no se cubre mucho, por ejemplo, el delito de la extorsión, pero el delito de la extorsión es algo que impera en todas las empresas de transporte y en varios rubros de la economía trujillana. Por ejemplo, desde mercados, desde pequeños restaurantes, negocios, empresas de taxi, combis, micros, colectivos, taxis. Todas estas empresas pagan un cupo de extorsión para que estas bandas las dejen trabajar, por un lado, y por otro lado, para que le ejerzan un tipo de protección. Por ejemplo, si a un colectivo, un carro X, lo choca o algún sujeto le roba, reporta a la banda delictiva y la parte delictiva, como una especie de seguro, va y reclama el porqué del suceso y devuelve a este combi, a este colectivo y demás, esas pertenencias. Entonces, es algo que impera en ese sentido. Ahora, también los extorsionadores pues acceden para la extorsión a través de la intimidación, a través de los ataques, con bombas molotov, con balas, con cartas extorsivas y demás. Entonces, esto se mantiene hasta ahora. Yo lo inicié en el 93 porque a partir de ahí hay data más específica. Y a fines de los 90 se va construyendo ya el delito de la extorsión y años posteriores se va consolidando y ahora pues si bien no hay muchas denuncias es porque ya se naturalizó, pero la mayoría de pequeños empresarios, colectiveros, microbuseros y demás pagan extorsión. O sea que se ha naturalizado e institucionalizado, por decirlo de manera informal, ya se volvió algo normal el pagar un cupo lamentablemente porque no ven otra forma y ponen en riesgo su vida si es que no cumplen con estas amenazas. Lamentable. Pero que la situación de los venezolanos no nos distraiga del tema de la lucha contra la criminalidad local, porque claro, como tú mencionabas, solo es un porcentaje pequeño de venezolanos que están cometiendo estos delitos. Claro, yo en ese sentido haría la invocación de que se siga trabajando como se ha trabajado hasta ahora y que se corrijan errores, porque los delitos cometidos por los venezolanos también son cometidos por los peruanos. Así que la estrategia debería ser la misma. Para combatir, por ejemplo, un trabajo más articulado entre el Serenazgo, Cámara de Seguridad y Policía, que se establezcan pues una base de datos de en qué lugar se cometen delitos, a qué horas, por qué se cometen delitos, de repente no hay iluminación, el ornato está mal, hay suciedad, etc. Y a través de la policía también capacitar a los serenazgos, establecer una comunicación más directa para poder llegar a tiempo. Ahora, por el lado de la extorsión, que es un delito un poco más complejo, porque ya implica una investigación previa para determinar quién está cometiendo detrás este delito, porque muchas veces solamente los que caen son los que dejan la carta o los que van a cobrar el monto, pero las cabezas que están en los penales o que están escondidos no son capturados. Entonces se captura a pequeños soldados, pero las cabezas siguen activas. Es por ello que a veces, no sé si tú te hubieras dado cuenta, pero hasta en casos particulares, cuando tú veas un puma en la parte del parabrisas o en la parte trasera, es de una banda delictiva que ofrece protección. Entonces, el delincuente que quiera robar ahí ve el sticker del puma o de cualquier otro símbolo y dice, no, bueno, este carro está cuidado, así que ahí nada más. Así es, lamentable, ya
se maneja de manera muy organizada esta criminalidad en nuestra ciudad y esperamos que con un buen trabajo articulado de las autoridades y de toda la ciudadanía podamos mejorar esta situación. Muchas gracias, Jorge Nureña, por estar aquí en UPAO Edición Mediodía. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.